Listo. Bienvenidas lectoras a esta reunión. Hoy nos toca hablar del primer libro que leímos en 2025, que es Yo no maté a Federico de Carlos Mayoral, que es la historia de dos hombres involucrados en la muerte del poeta granadino Federico García Lorca, que se reencuentran varios años después del siniestro y tienen que colaborar para obtener lo que quieren. Y bueno, pues los fantasmas tanto de Lorca como de la Guerra Civil Española no se lo van a hacer fácil. Pues antes de platicar yo, porque escogí este libro que me pareció, las quiero escuchar ustedes, si ya habían escuchado el título, el autor, si ya habían leído sobre Lorca, alguno de sus versos, obras de teatro, si habían investigado sobre su muerte, las escucho. ¿Sí, Aide? Eh, a ver, Pues ¿quién es? fíjate que obviamente haber oído hablar de Federico García Lorca, sí, como un eminente, si no es que no creo que haya sido el, digamos, el fundador pero del grupo del 27, ¿no? Que fueron todos estos literatos de España, de este movimiento en el que empezaron a escribir sobre pensamientos, romances, política, y sí llegué a leer algún poema, pero realmente no tengo grabado ninguno. La obra que leí hace muchos años fue una pequeña obra de teatro que se llamó que se llama La Casa de Bernarda de Alba. Y me gustó mucho, me acuerdo, dramática, toda esa vida de las mujeres reprimidas y no porque hacían sus cosas, ¿no? Pero sí me gusta, aunque no sepa de memoria sus poemas, es un escritor del que me gustan leer sus poemas, muy dolido, muy sentido, pero me gusta mucho la forma en que escribe. Y este último libro, bueno, hay otros libros, algo que se llama algo de la sangre, no me acuerdo, ese se me antoja leerlo, no lo conozco, pero he oído hablar mucho de él. Entonces, a ver si más adelantito lo logro. Gracias, Aide. Oye, ¿te refieres a Bodas de Sangre? Ah, sí, esa fue, fíjate, la primera obra de Federico que leí. Yo primero lo conocí como dramaturgo, ya después como poeta. Me gusta más como escritor de teatro que de poesía. Y, y fíjate, ahorita que mencionaste, no sé si tú lo tengas el dato, alguien aquí de la reunión, ya me comentarán ustedes que él formó parte de la generación del 27, que fue también un movimiento cultural en España en la primera mitad del siglo XX, que les tocó lo que fueron los felices años 20, la Gran Depresión, la caída de la monarquía, la Segunda República Española, la Guerra Civil y bueno, la dictadura de Francisco Franco, que eso último, bueno, Federico ya no le dio tiempo de experimentarlo, afortunada o desgraciadamente nunca lo sabremos. Pero sí, fue muy interesante esa generación. Estuvo creo que Luis Cernuda, Rafael Alberti, creo que Vicente Alexandre, no recuerdo si José Camilo Cela, pero sí, la mayoría fueron poetas. Ah, Miguel Hernández también, otro poeta muy granadino que también tuvo un final trágico como Federico, pero sí muy impresionante que en este libro estamos viendo también esa personalidad bueno, esa vida pública que tiene Federico, que él se relacionaba con la crema innata de las artes y bueno, también la política, la élite económica en Granada, y de una forma u otra, pues eso lo benefició para construir todo su acervo bibliográfico, cultural, musical también, y que de una forma u otra pues se ve reflejado en sus poemas y en sus obras de teatro. Bueno, ahora escuchamos a Hazel, por favor. Hola, buenas noches. Aquí hoy sí pude unirme con ustedes, que luego se me complica un poco. Fíjate que yo de Lorca en la escuela
cuando yo era niña, teníamos que decir poesías. Y entonces en algún momento me tocó decir algunas de Lorca. No es mi consentido, la verdad. Sin embargo, no me parece malo. Me gusta, creo que coincido contigo, como en las obras de teatro, La Casa de Bernarda de Alba. Incluso yo la he visto en escena y en algún taller de teatro en la universidad donde yo tenía una amiga, la estaban montando. Entonces escuchaba los diálogos, el director de teatro les explicaba. Entonces es alguien a quien no soy muy cercana porque tampoco es la poesía uno de mis géneros preferidos, pero el teatro sí me gusta. Y otra cosa que a mí me tenía como en mente a Lorca es su relación con Dalí. Fueron muy buenos amigos y entonces esa unión me parecía interesante, ¿no? Y ahora que leemos este libro me doy cuenta que Lorca era un artista completo, ¿no? Porque incluso Dalí lo invitó a pintar y tuvo una ligera exposición, no era nada extravagante ni llegó a ser bueno como eso, y por lo que leo aquí y investigué un poquito, tampoco tanto porque no tuve mucho tiempo, es que sí era un buen músico. Entonces también me parece que ya tener como dotes artísticos a ese grado es una persona muy completa, muy sensible, ¿no? Me llamó mucho la atención el libro por la manera, bueno, la novela histórica es algo que me gusta mucho, cómo se lleva, y la Guerra Civil Española siempre me ha parecido algo complicado porque pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, muchos cambios políticos, realmente no entendías, primero ganaban unos, perdían otros, volvían, y además fue tan distinto dependiendo la zona de España en la que te encontraras. No era lo mismo Granada que Barcelona o que Madrid, o entonces me parece un periodo histórico de España difícil de entender, que además en varios libros que he leído eh, sobre esa misma época, siempre encuentras cosas interesantes, ¿no? Y como bien escribe el autor, pues en la guerra mueren inocentes, ¿no? Inocentes que en algún momento son culpables de algo. Bueno, inocentes nada más porque les cayó una bomba. Pero por ejemplo en España me parece muy feo que llegaron a matarse entre hermanos, entre familia, porque estaban apoyando algo que a final de cuentas nunca llegó a ser, porque según ellos apoyaban o el comunismo o el socialismo o eran de derecha, y a final de cuentas llegó un hombre que fue muy inteligente y se les puso ahí y hizo lo que quiso, ¿no? Entonces sufrieron en esa época, y me parece que el autor, yo no lo conocía al autor, sé que tiene otro libro que también es histórico, que trata otro personaje. La verdad es que no lo he leído, pero creo que lo voy a poner en mi lista, super lista de pendientes, en la que trata otro personaje también histórico. Y, y me pareció muy interesante cómo lo escribe, porque creo que lo hace como si fuera teatro. No sé si a ustedes les pareció escenas cortas. O sea, los capítulos son muy pequeños y parece que llega un momento y pasa algo y luego te cambias a otra escena y pasa algo y luego te regresas a esta. No un capítulo tan largo, a mí me gustan los capítulos así, en los que puedes leer, y creo que lo maneja muy bien, que lees y te da mucha información, pero tampoco es tan vasta su escritura, ¿no? No es tan cansado el hacerlo, sino lo describe muy bien a mi manera de pensar. Y me gustó esta forma de escritura en dos épocas, en dos tiempos,
en el que nos regresamos al 36, bueno, al 34, 36, y luego ya estamos en el 42, ¿no? Y luego volvemos a hacer un salto al último. Creo que es importante cómo lo maneja y cómo nos transporta a ese lugar. Aún sin tanta descripción del lugar, sí, sí llega a ser una máquina de tiempo que te puede llevar y a sentirte con esa opresión o a lo mejor no tan ansioso, pero sí inmerso en la historia. Y me gustó cómo lo llevó. Ah, a mí me gusta mucho la música clásica, así es que cuando empezó a hablar de Debussy y así, creo que hasta como soundtrack del libro lo podrías tomar, ¿no? Y bueno, hasta el momento es mi opinión. Muchas gracias, Hazel. Sí, fíjate que, bueno, antes de dedicarse a la escritura, Federico quería ser músico. De hecho, su maestro fue Manuel de Falla, como lo menciona en la novela. Él se quería ir a París a estudiar piano, pero su papá no lo dejó, lo metió a estudiar derecho, nunca se licenció y las circunstancias que le tocó vivir, pues poco a poco lo fueron empujando hacia primero la lírica, la poesía y después al teatro. Pero sí, como tú lo mencionas, fue una persona, un artista multidisciplinario, porque no únicamente era la música, la poesía, la dramaturgia, también el dibujo. Él fue también director de teatro en la Universidad de Madrid, fundó una compañía, La Barranca, que todos los veranos se iban a dar giras por toda España representando los clásicos sí, del siglo de oro. Y también, aunque vivió, bueno, poco para nuestra época, pero ya para la suya, pues ya era una persona de una cierta edad, tenía 38 cuando lo fusilaron. Él le toca vivir una época de bastantes transformaciones. Yo creo que él también representa esa España nueva que va saliendo de su pasado imperial y colonial, que se va abriendo al siglo XX, que ya llegan los aires de democracia, justicia, que luego son masacrados terriblemente en la guerra civil. Como tú lo dices, fue una guerra fratricida entre hermanos, que de hecho en la novela dicen cómo familiares de Federico estuvieron involucrados en su detención, en su muerte, muy probablemente también en su arresto. Pero sí, fue muy triste. Yo creo que Lorca no era que bueno, mi entendimiento es que a él lo fusilaron porque era peligroso, porque era demasiado liberal, demasiado romántico, demasiado progresista para la época. Yo creo que para esa España que apenas estaba levantándose de ese letargo fue demasiado, que incluso en la casa de Bernarda Alba, pues bueno, un maestro de teatro que tuve me dijo que esa es la historia oculta, cómo la España rancia, vieja, monárquica, se come a la España joven, liberal, esperanzadora, prometedora, representada en la dinámica de Bernarda con las hijas. Pero sí, Pero ahorita que además lo era muy mencionas, querido, ¿no? Él era muy querido, o sea, tengo además entendido de que ser sí, era liberal, popular. ajá, era muy popular y la gente lo quería. O sea, era un hombre Ujú. que aún con sus extravagancias, porque también sé que era extravagante, era muy querido por las personas. Y era como era muy respetuoso, Ujú. aún era como muy amable. Entonces a mí me parece que eso es lo que les empezó a hacer peligroso, junto con el hecho de haber sido Ujú. homosexual, que también era un punto que en esa época no era aceptado. No. Aide, ¿te escuchamos? Lo tienes en silencio todavía, no se te escucha. ¿Listo? No, todavía. Ya, ¿No? ¿Ya me escuchas? Ah, ya te este, escuchamos. fíjate, a ver si ustedes, tanto Hazel como tú, que tienen más conocimiento de la política y de los movimientos,
¿De qué manera un artista, en este caso un dramaturgo, un escritor, un músico, un pintor, puede ser tan influyente en un movimiento político al grado de que lo persigan y lo ajusticien? En algún lugar se suponía que era como un tipo de espía ruso, pero eso me huele más a ficción. Pero ¿cómo con el arte se puede influir en un movimiento político al grado de convertirse en enemigo? Eso yo todavía no lo alcanzo a mencionar, a entender, perdón. Pues yo creo que cuando tú eres, o sea, las personas que se dedican al arte son muy peligrosas porque saben transmitirte los sentimientos a través de su obra. Entonces, ellos pueden plasmar que están en contra de, por ejemplo, a través de la pintura, porque te lo ponen gráficamente, tú lo ves. Y por ejemplo, en cuanto al teatro que él hacía o la poesía, tú puedes escribir, como bien dijo Genaro, cómo la España cómo está cambiando o cómo está decayendo. Entonces tú puedes ir a ver la obra y ver que tiene un doble sentido. Entonces, eso es lo peligroso de un artista. Igual su obra escrita, ¿no? Ahí puede escribir odas en donde te represente o te diga a qué está, a favor de qué está o en contra de qué. Por ejemplo, simplemente poner que las guerras matan ¿cómo se llama? A inocentes, o como el último, es que como no lo has terminado en el último, de los últimos capítulos, ahí hay un fragmento en el que te dice, dice algo relacionado con cómo debes de estar a favor o en contra de algo, ¿no? O sea, tú puedes mover a las masas a través del arte. Ese es el peligro del artista y de ahí que siempre son perseguidos, porque te saben transmitir a tus sentimientos, o sea, no es directo con palabras. Como que sí logran mover tu conciencia, ¿no? Para tener una actitud ante tal o cual situación política. Ok, muchas gracias, Hazel. Ujú. Muchas gracias, Hazel. Oye, pues también aprovecho para darle la bienvenida a Lupita, Yolanda, Rosario. Buenas noches, chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, buenas noches. Sí, leí que tenía apagado el micrófono Buenas y estaba noches. haciendo ruido. Ujú. Oye, No, no Aide, te preocupes. algo de lo que nos mandó Genaro, hablando de la guerra civil en España, y hubo ahí influencia del comunismo, porque tú ahorita decías que qué tenía que ver con Aide. Ujú. Sí, Se te yo cortó un momento tu preguntaba audio, porque Yolanda. Oído. sí, Uh, yo preguntaba de qué manera el arte, la pintura, la poesía influía en una decisión política, por qué se convertían en enemigos. Y en algún momento leí, escuché, o no sé si en el libro mismo, ya no recuerdo, que decía que había sido como una especie de espía ruso. Y le decía yo que me sonaba como a ficción. Pero tienes razón, voy a ver estos videos que no he visto, la verdad. Sí, porque bueno, hay diferentes grupos. El grupo Ujú. socialista, el grupo de comunistas, el grupo de revolucionarios, y lo explican muy bien ahí en el video. Entonces, sí hay por ahí infiltrados de diferentes corrientes políticas. Entonces, a lo mejor por eso lo mencionaron. Y la otra es que él era un ser pensante, él era un intelectual, y más para esa época, la gente que piensa es peligrosa. Y él tenía dos características. Era un personaje que tenía un nivel económico y cultural alto, que pues estaba por encima del pueblo, de la mayoría, ¿verdad?
y formaba parte del grupo de esas personas que estaban en contra de los, es que ahorita no me acuerdo bien los términos bueno, los que quedaron en el franquismo, ¿no? Que quedó después Franco. Y él sí tenía amistad y tenía relación con esas personas, y por otro lado tenía pues mucho carisma. Entonces, si tiene las dos cosas, que tiene un nivel intelectual alto, eh, cierta ideología que se puede atrae, ¿verdad? Y aparte tiene carisma, pues iba a mover gente. Pero también ahí en el video, en uno de los videos dice que muchas de las muertes, y por ahí aparece como en ese pedacito el asesinato de Lorca, que muchas de las muertes fueron venganzas personales. Pues ya saben que en la revolución todo se vale, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos en guerra y que todo está caótico, pues vamos a matar a este señor porque fulanito dice o no le cae bien, o, ¿no? Ahí lo comenta. Sí, muchas gracias. Los voy a ver, fíjate, porque a mí como que me hace falta esa partecita, pero voy a terminar el libro y voy a ver los videos. Gracias. Gracias por tus comentarios, Yolanda. Sí, fíjate que, no sé si también lo mencioné en el video, no recuerdo, tú me dirás, pero la Guerra Civil Española fue un ensayo para la Segunda Guerra Mundial, porque al bando republicano lo apoya la URSS, tras bambalinas todo, y al bando sublevado, que está dirigido por Franco, Queipo del Llano, estaba apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista. Entonces, pues ahí pudieron probar tácticas de guerra, armamento, por ejemplo, lo que pasó en el pueblo de Guernica, donde se inspira Picasso para su cuadro, la desbandada de esa masacre en contra de los civiles que huían de Málaga a Almería o de Almería a Málaga, pero en ese camino, o sea, cómo los bombardeaban por aire y por mar, también bueno, el sitio de Madrid, también la toma de Granada. Son varios episodios muy tristes y como lo menciona Yolanda, pues aprovecharon para venganzas personales, porque no eran personas que realmente eran criminales o comunistas. Bueno, Federico sí era amigable con la Unión Soviética. De hecho, él fundó un comité de amigos españoles para la URSS, pero sí, ahí aprovecharon pues a matarse los unos a los otros, porque no únicamente hubo ejecuciones arbitrarias en los territorios tomados por el bando sublevado, sino también en los territorios controlados por los republicanos, también contra todos los, este, los partidarios del franquismo, la monarquía, la iglesia, pues a todos les daban por igual, le aplicaron la ley del talión. Hazel, ¿te escuchamos? Oye, pero yo también te quería comentar que Franco fue un hombre muy inteligente, porque supo cómo moverse durante la Segunda Guerra Mundial y cómo ir capoteando tanto a Mussolini como a Hitler, que no era fácil. Porque incluso Hitler muchas veces quiso que se uniera a él directamente y que lo apoyara de frente, y él nunca quiso. De ahí que cuando se ve todos los aliados o los que estaban en contra, o la unión que tenía ahí, nunca sale España. España, digamos que estaba aislada en su momento, pero en en algunas cosas les ayudaban y en algunas cosas no. Entonces eso mostraba la gran inteligencia de Franco y de cómo pudo ir capoteando y sí, obviamente usando lo que le podían, en lo que lo podían ayudar, pero cubriéndose, ¿no? Porque pues si recuerdas, pues no lo tocaron, o sea, no tocaron a España cuando ganó, cuando perdió Alemania, nunca fueron a España, ¿no? Entonces creo que es importante ver que aun cuando lo tomaron como un ensayo,
y además usaron ciertas cosas, eh, él supo moverse. Sí, es cierto, tuvo que tener cierto grado de inteligencia, pues primero para planear la rebelión, ganarla, mantenerse en el poder hasta que se murió, que de hecho él sí quería participar en la Segunda Guerra Mundial. No lo hizo porque Hitler no le concedía sus peticiones. Él quería que le dieran Gibraltar, todo el imperio colonial francés en África, y bueno, como pedía demasiado, pues los nazis pues nunca le hicieron caso, nunca lo involucraron totalmente, que sí apoyó discretamente, pero bueno, fue él y sus ministros, bueno, también que a los ministros recibieron sobornos de parte de Winston Churchill para convencerlo de que no entrara a la guerra, también que España estaba destruida, o sea, no tenía realmente un poderío militar significante que moviera la balanza para un lado o para el otro. Y sí, cuando termina la guerra, pues muchos exiliados españoles creen que los aliados pues van a intervenir en España, lo van a derrocar, pero no, ahí lo dejaron hasta que se murió también. Cuántas decenas de miles, cientos de miles, millones de personas que se murieron esperando a regresar, que Franco se muriera, pero no lo consiguieron. Que de hecho ahorita recientemente volvió a dar mucho de qué hablar porque el gobierno de España exhumó sus restos del Valle de los Caídos, que es un monumento que él hizo para todos los caídos en la guerra civil. Entonces lo querían exhumar para llevárselo a un panteón secular, pero la familia presionó bastante, primero para que no lo exhumaran, luego cuando no consiguieron dijeron, ok, sí lo exhumamos, pero lo vamos a llevar a la Catedral de la Almudena, en mero centro de Madrid. O sea, todo el gobierno pegó el grito al cielo y bueno, al final los Franco no se salieron con la suya. Se exhumó a Francisco Franco del Valle de los Caídos y ahora está enterrado en el mausoleo junto a su esposa, en el cementerio del Prado, me parece. Ahí busco la noticia, las comparto. Pero sí, sí fue muy triste eso de que, bueno, no sé si han visto ustedes alguna vez algún reportaje, un documental sobre los exiliados, los republicanos españoles que dicen que ellos pues llegaron a Francia, a América, pues con la esperanza de que iba a ser un exilio corto, temporal, que cuando ganaran los aliados pues Franco iba a caer, pero al final no resultó. De hecho, a México llegaron muchísimas personas esperando eso Sí. y ya hicieron su Ujú. vida y se murieron esperando. Sí. Oye, y aprovechando que lo sacaste a colación, ¿de casualidad aquí alguien es descendiente, familiar o amigo de algún exiliado español o descendiente de estos republicanos que llegaron después de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial? Yo directamente no, Ajá. pero mi padre trabajó en una empresa que era de precisamente de personas así, exiliadas. Ujú, Y, y era un tema muy difícil de tratar con ellos porque no podías, o sea, viva España y esas frases así que eran representativas de Franco y de todo por lo que tuvieron que huir, era algo que les dolía mucho. Y incluso ujú, fueron personas que estaban aquí, que, o sea, llegaron como tranquilamente, pero siempre añoraron regresar. Yo no hablaba mucho con ellos, pero sí escuchaba que nos contaba mi padre lo que pasaba y que cuando alguno de ellos mm, estaba muriéndose fue cuando cayó Franco y entonces quiso que lo regresaran y pues ya era obviamente un poco difícil trasladar a un enfermo hasta allá y muy caro. Y le prometieron sus hijos que llevarían sus cenizas y así lo hicieron. Se lo llevaron para allá y mm, llevaron sus cenizas porque él no quería descansar en México. Y los hijos estuvieron un poco molestos. A ese señor sí lo conozco más porque
decía que México les había dado lo que España les había negado. Entonces, como estaban muy como molestos por el hecho de que su padre a fuerza quisiera estar allá, no respetaron totalmente la voluntad y la mitad la llevaron y la mitad la dejaron. Por ese, así como de, pues te dio México, también quédate aquí. Pero bueno, nada más, yo conozco de oído. Ok, gracias, Hazel. Lupita, te escuchamos, por favor. Hola, buenas noches a todos. Mira, mi abuelo, hola, mi abuelo, es español, bueno, fue español de Santander, pero no sé en qué momento él llegó a México huyendo de España, porque no tengo las fechas ni los datos exactos. Lo que sí sé que él vino de España y después, bueno, se casó con mi abuelita, eh, puso una fábrica de botones ay, no me acuerdo de qué era, y después, bueno, por la revolución, tuvo que, perdieron casi todos sus bienes, pero entonces no te sé decir exactamente en qué fecha mi abuelo llegó a México. Entonces, bueno, pues quería comentarles nada más eso, que mi abuelo era de Santander. Y respecto Ok. perdón, ibas a comentar algo, Genaro. Justo te iba a preguntar qué te parecía el libro, hacia Ah, dónde avanzaste, que nos comentaste que ibas como a mitad de la ahorita obra, de ya la estoy trama. en el capítulo 23. Este, pues mira, me ha gustado leer el libro, aunque al principio, como se va de una época a otra, como que perdí yo la noción de cómo, hasta que después ya me cayó el 20, de que el autor relataba épocas del 36, del 35, y después iba al 1942, y al rato regresaba al 36. Entonces, pues me ha parecido interesante. Me llamó mucho la atención los videos que mandaste de cómo un país se puede matar entre hermanos por, por alguien que divide a los ciudadanos. Entonces, ya ves que en un momento hubo dos repúblicas allá en España, y entonces, bueno, pues si yo me iba a la República X y el otro y mi hermana a la otra, entonces ahí empezaban los conflictos. Y ahorita Hazel estaba hablando de sí cómo mataban al Tony Son, la verdad, porque muchas veces no era que eran rojos o no eran rojos, simplemente ellos tenían que sembrar el, el terror en la ciudadanía para que supieran que eran capaces de todo, de matar a quien quisieran. Entonces, es es muy interesante y al mismo tiempo así como que triste, ¿no? Ver lo que pasa cuando dividen a la población. Desgraciadamente yo me voy a la situación que estamos ahorita viviendo en México, como un presidente dividió a los ciudadanos, y así se empiezan las cosas, así empiezan, ¿no? Y hablando sobre Franco, ay, yo no quisiera exhumar ¿Cuál presidente dividió a los ¿cómo ciudadanos? se llama? Bueno, yo, si fuera de las No autoridades sé. españolas, yo no quisiera, o digo que no se merecía, exhumar sus restos para ponerlos en un lugar X, ¿no? Porque fue una persona muy inteligente, como dice Hazel, pero al mismo tiempo muy, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo les puedo llamar? Muy, ay, muy,
cruel, No es la mezquino. palabra mala, es muy sádico o con las Es personas represor. que no hacían lo Ujú, que él quería como dictador. Entonces él también, pues, mataba a mucha gente, a muchas personas si no estaban de acuerdo con lo que él, quería, porque no sé, ¿cuántos años sería que estuvo en el gobierno? 40 y tantos, 50, no sé, este, sí, más de 40. más de 40, donde, pues él Ajá. era el que determinaba el caminar o por dónde iba a ir España, ¿no? Él era el que Ujú, dictaba si se movía el árbol tal o no se movía o si. Entonces, digo, ¿cómo es posible que una persona o una sola persona tenga el poder de, de dirigir o más bien de imponer su voluntad a millones de españoles, ¿no? Entonces, ujú. pues sí, a mí las dictaduras, eso, o sea, para mí no, nunca estoy de acuerdo ni estaré. Y me gusta que nos trae el autor así de que ya, por ejemplo, Néstor es ya, bueno, es que no sé si no lo han leído porque voy a hablar más de lo de, creo que no lo han leído, mejor que lo lean y ya después. Pero sí me gusta que nos traiga así de la época de que Néstor es esto, y después nos da otra visión de esta persona, y al rato regresamos con que es un maldito, y así. Entonces, pues bueno, lo voy a terminar, te digo, ya voy en el capítulo 23, entonces, pues sí, sí me gusta, me gusta el libro. Yo no he leído nada de Federico García Lorca, no, la verdad que no. No recuerdo si en la escuela, pero no creo, con las monjas no creo, no creo que no me hayan Ujú. dado a leer poemas, la poesía o algún libro de este autor. Eh, Me gustaría también conocerlo como músico, porque dicen que era muy buen músico. Entonces me gustaría Ujú. también conocerlo en esa faceta. Bueno. Sí, ¿verdad? O sea, voy a buscar, no sé si hay alguna grabación o, bueno, no de él, aunque sea alguien interpretando alguna partitura, alguna canción que él haya dejado, pero sí Ujú. estaría muy, muy padre. Fíjate que ahorita Porque, que mencionas a Nestares Lupita, ujú, pues sí es una persona que sí causa polémica, también causa tener sentimientos encontrados con él, porque dices, bueno, a lo mejor no es una mala persona, pero siguiendo órdenes, ya sea por obligación, por convicción, pues hizo y contribuyó en cosas terribles como el asesinato de Federico, que pues lo conocían, o sea, de sus amigos, eran vecinos, amigos. y Ujú, sí, ahí dicen que se conocían, no sé ujú. hasta qué grado de intimidad tenían, pero de que se conocían, se Fueron a conocían, la pues misma era, escuela, ¿no, Genaro? no recuerdo, No sé si estoy equivocada, no pero me da la recuerdo. idea, o que eran de la misma escuela, o que eran del mismo barrio, no sé. Ajá, sí, yo creo, sí, ambos de Granada. Y cuando este José Nestares muere, el coronel, el que es uno de los protagonistas de la novela, pues él deja sus memorias y sus memorias fueron muy importantes porque él ya eh, describe, ubica el lugar donde fue el fusilamiento de Federico y donde muy posiblemente estén enterrados sus restos, que hay otras teorías, historias de que los huesos de Federico ya fueron desenterrados, que inclusive ya la familia los recuperó, que están sepultados en una ubicación secreta, que no quieren dar a conocer dónde es, o que todavía siguen ahí en el barranco, en el olivo donde lo Lo fusilaron a fusilaron. él, Ujú. pero sí, falta ver Oye, Genaro, y una dónde queda. pregunta. Ujú. Ajá. No, perdón, te interrumpí, ahorita termina.
Sí, dime, ya terminé. No, una pregunta. Eh, Federico García Lorca sí Ujú, escribía, ¿no? Y movía gente a través de su propaganda o lo que tú quieras. ujú. Pero me queda la duda si él también eh, tomó armas o algo para matar a otros, pero ahí no, ¿verdad? Yo no lo veo. No, no, pues es que no le dio tiempo, digo, él lo asesinaron lo que fue en el primer mes del conflicto. O sea, la sublevación fue en julio y él lo fusilaron en En agosto. agosto. Pero realmente yo Ajá, creo que lo fusilaron por ser famoso, ser que atraía a la gente, me imagino, yo, sí, sí, yo creo que sí, uno de los motivos, ¿no? múltiples motivos, decían que era que por socialista, por comunista, por maricón, por indecente, por espía, por Ujú, todos los adjetivos descalificativos que te puedas imaginar. ujú, A lo mejor él hubiera tenido una participación como la de Antonio Machado, otro gran ujú, poeta, que le tocó vivir toda la guerra civil, que inclusive le dedicó un, un poema tipo elegía a Federico, que él también murió en el exilio, en la miseria. Él también tiene una historia muy interesante de su lugar de descanso, porque él murió en un pueblito en Francia, en la frontera, y ujú, cuando muere, una familia del lugar le presta una tumba. Pasa el tiempo y la familia pues necesita usar ese lugar. Entonces, ujú, para evitar de que no tiraran sus huesos a una fosa común, la comunidad intelectual de españoles republicanos en el exilio junto a la francesa pues hizo una cooperación y le compraron ahí una parcela en ese cementerio y pues ya se ha ujú, vuelto un lugar de reunión para todos los descendientes de los exiliados que pasaron por ese lugar, que de hecho todos los años recrean el camino de la frontera española, cruzan la frontera a Francia y se van hasta ese pueblito, hasta la tumba de Antonio Machado. ujú. Oye, Germán, digo, Germán Genaro, este, Ujú. bueno, me falta todavía del libro, pero en algún momento se habla de la sexualidad de Federico García Lorca o de la sexualidad de Germán Monteverde, ¿o cómo se llama? Germán Monteverde. Ajá. Sí, de Germán ya anda mucho más, ya no es tan cauteloso este Carlos Mayoral como en Federico, Ujú, pero sí, bueno, al menos la sexualidad de Federico, lo que recuerdo es que sí la toca de una manera respetuosa, para no decir ujú. superficial, pero sí con Germán sí se expande un poco más. Que aquí algo se me ocurrió que a lo mejor iba a pasar, no sé si ustedes se imaginaron, ¿ustedes creyeron que Germán y Federico se iban a enamorar? Pues es que Germana, en un momento se interpreta que él lo admira, su físico, su cara, sus labios. Igual de Ujú, Rafael, también Germán se fija mucho en los labios de Rafael, no sé qué, pero bueno, quiero terminar para ver qué me dice el ujú. autor. Ok, ¿Puedo comentar claro algo? que sí. Sí, vamos con Aide y luego con Yolanda, por favor. Gracias. Bueno, lo que pasa que Germán, te digo, yo tampoco he terminado el libro, y aunque se hable o no sobre su tendencia de género, Germán es un personaje ficticio de la novela, él no existió realmente. Mm, Germán es un hilo conductor para toda la historia de Federico. Hay otros ujú. personajes, ¿no? Pero no, realmente si hubo un enamoramiento, una relación, pues es meramente ficticio. Pues mira, eso yo no lo había, ¿cómo se llama? Captado. Sí, porque Germán no existió, pudo haber tenido seguramente amores, claro que sí, pero específicamente no, no existió. Es el hilo conductor para la historia y para relatar hechos verídicos. Ah, mira, yo Ujú. eso no lo capté. Muy buen análisis, Aide. Gracias. Te escuchamos, Yolanda, y luego vamos con Hazel.
Bueno, me quedó una duda con Guadalupe, pero no viene al caso, porque esa parte del libro ella habló de un presidente que dividió el país, pero luego lo platicamos, Guadalupe. Me interesaría mucho saber qué quieres decir con eso, pero bueno, no viene al caso el tema. Yo les quiero comentar que tengo este libro que está muy bueno. Creo que les había yo mandado la foto. Ay, ¿dónde se pone? Sí, Ahí ya se ve un poquito mejor. Ujú. Es el de bodas de sangre, ¿no? el de bodas de sangre, sí. Y trae aquí al inicio, pues bastante información sobre Federico en el prólogo y luego un estudio introductorio. Entonces, pues aquí menciona mucho las dudas que han estado ustedes comentando. Dice, por ejemplo, había hecho una carrera literaria brillantísima y era el poeta más popular de España. Entonces ya con eso hay de que decías, ¿por qué a él? Bueno, pues siendo el poeta más popular, era un personaje importantísimo, ¿no? Aparte de los otros elementos que tenían que ver con él. Era tan popular, dice que ha pasado más de un siglo y seguimos hablando de García Lorca y sigue siendo un personaje importantísimo. Luego dice, era una criatura genial, así ha sido definido. Definido. Buñuel dijo, su persona era mágica y morena y traía la felicidad. Era tierno como una concha de la playa, ardiente en sus deseos como un ser nacido para la libertad, señaló Vicente Alexandre. Esa criatura excepcional alumbró una obra excepcional, como Mozart, como otros grandes de la música y de la literatura. Luego dice, Lorca, el poeta antifascista, la víctima de la España negra intolerante que la típica situación española ayudó a prolongar durante años. ¿Qué más dice por aquí? Bueno, yo lo que encontré es que esta novela de Yo no maté a Federico, pues sí está muy apegada a su vida. Sí, y sí, la mayoría de los datos coinciden con lo que viene aquí de su biografía. Y ciertamente Aide, pues ese joven, pues es ficticio para entrelazar la historia, ¿no? Pero los datos que vienen ahí sí son todos apegados a la realidad, los estoy encontrando tanto aquí como en Wikipedia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice, ya ven que ahí se describe su casa, que era una gran casa, ¿no? Estaban en una posición económica alta, pues dice, vivía en una familia acomodada, el padre era un rico propietario agrícola, la madre una inteligente maestra nacional. En la novela, la mamá de Chico, ¿cómo se llama? Ahorita se me va el jovencito, Germán. Claro, y Germán Mariana, Monteverde. Germán. Germán, la mamá de él era maestra, ¿no? y Marianela. Ujú. Sí, sí. Sí, porque como que a veces mezclan así los... Aquí dice que la mamá de Federico era una maestra, inteligente maestra nacional. Y bueno, pues de todo lo que comentan de él es que era alguien muy brillante, muy reconocido, con un carisma tremendo. También aquí comentan que él viajó a Estados Unidos a aprender inglés y vivió un tiempo ahí en Estados Unidos y después también vivió en Cuba. Y durante ese tiempo que estaba estudiando en Estados Unidos,
pues como no hablaba inglés, le sirvió para escribir ahí algunas obras. Incluso mencionan algo de las obras. Dice, escribió, mm, 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 ese aislamiento lo trasladó a una obra en una especie de simbiosis entre su universo personal y el universo en torno. Una de sus obras se llama Poeta en Nueva York, cuando él vivió ahí en Nueva York. Y la otra se llama El Público. Nacen o se proyectan entonces. Después de 9 meses en Estados Unidos se trasladó a Cuba. Allí remata El Público, que como la oda a Walt Whitman, plantea a fondo la cuestión homosexual. En esas obras, en El Público, así se llama El Público, y ahí plantea la cuestión homosexual, porque, bueno, pues sufría las inclemencias de la situación, ¿no? Que podemos entender ahí. Dice que daba muchas conferencias. ¿Se acuerdan que se menciona ahí un teatro, ¿no? Aparte de que presentaba él sus obras de teatro, también daba conferencias, o sea, era un intelectual y recitaba sus veces el Teatro Universitario La Barraca. Sí, pues era un personaje que había que quitar del Ajá, camino, ¿verdad? Porque pensaba mucho. Pues yo les así recomiendo, es. si no tienen el librito, que está interesante todo lo que son bastantitas páginas entre el estudio introductorio y este, ¿cómo se llama? A ver cuántas páginas son. 60 páginas del estudio introductorio y el prólogo. Mm, Está interesante todo muy lo que bien, cuenta ahí. Y bueno, pues a mí la novela gracias. me, pues me emocionaba mucho, cada vez me iba emocionando más y más y ya quiero. Y pues escrita de esa manera, en la que te está contando dos historias a la vez, pues te deja exactamente como las telenovelas de Televisa, te deja en el momento álgido que dices, ¿y qué pasó? Pues no, pues ahora quédate quietecita y en orden regrésate a la otra historia que te había dejado también en esa pregunta, ¿no? Como que a medida que avanza la novela, yo sentí que iba dejando más emoción en cada capitulito Ujú. que agregaba. ¿Tú ya la terminaste, Genaro? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya, 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 Es- ya. ¿Tú no sentiste eso? Como que más emoción cada vez y ya quiere uno terminar, Sí, más, ya. ¿Qué va a pasar? sí, sí. Le mete muchísima emoción, mucho suspenso, digamos, ¿no? Uy, sí. Sí, sobre todo la escena final, ya cuando está escapando Germán, para no dar spoilers a los que no han terminado, sí, Ujú. bastante. Y también en la El segunda parte yo la último, sentí un poco más ágil, que inclusive Heise lo comentaba, de que los capítulos parecían escenas de teatro, que eran muy, muy cortas, muy concretas y también muy, muy dinámicas, muy movidas. sí, sí, tiene momentos, sí, ya como que en la tercera parte, la tercera última parte, tiene momentos que sí, que pase esto ya, rápido, rápido, ¿verdad? Bien, Sí, así que si no lo han sí. terminado, Oye, chicos, Yolanda, allá en el estudio, ajá. sí, oye, Yolanda, no sé si allá en el estudio menciona que Bodas de Sangre fue su obra de teatro más exitosa. De hecho, la presentó en Argentina, en Buenos Aires, con bastante éxito. Se representó un total de 150 veces y que Ujú. inclusive sus amigos allá en Argentina le pidieron a Federico que extendiera su estadía, su visita, pero no quiso y se regresó a España. Y que, bueno, es inevitable no preguntarse qué hubiera pasado si Federico se hubiera quedado. Ay, sí, yo también dije, ay, ¿por qué no se quedó?
Y bueno, pudo salir, lo pensó, ¿no? Porque pensaba irse a Madrid por lo menos, pero pues sí, uno dice, ay, ¿por qué no se vino si ya tenía la posibilidad como antes de venir a Estados Unidos? Pero pues no, así Ujú. es la historia. Sí, Estados Unidos no le gustó. Hazel, gracias por conectarte. No sé si antes de desconectarte aprovechamos y nos tomamos la foto. Si me Gracias, apoyan Gerardo. prendiendo Sí, su cámara. totalmente. Mm, Sí, no Déjame pasa nada. Ahorita la tomamos rápido ya para no interrumpirte. Dame un momentito. ¿Listas? Ahí va. 1, 2, 3. A ver, esperamos que Rosario. Ahí está Rosario. No sé si lo vaya a hacer. Ok, ahí va. 1, 2, 3. A ver, una más. 1, 2, 3. Muchas gracias. Me gustó Listo, Sí, mucho muchas la oye, gracias. dinámica. claro, que salgamos bien, porque si no sale uno luego como en en la visa, que sales así, sin aretes, sin pelo, sin no sé qué, y sale uno con cara espantado con tal de que te den la visa. Sí, no te preocupes. No sé si Rosario y Loli quieren hacer algún comentario sobre el libro, alguno de los temas que hemos platicado. Las escuchamos, chicas. Hola, bueno, la verdad es que Hola, yo en lo buenas personal, noches. buenas noches a todos. No he terminado de leer todavía el libro, me falta la mitad, pero Ujú. la verdad me está encantando. Es una historia súper linda. Apenas estoy como que eh, conociendo bien la historia, pero sí es algo que me ha gustado mucho. Desgraciadamente he tenido una sobrecarga de trabajo, entonces solamente lo agarro como por ratitos y amanezco con el Kindle en la cara pegado porque me quedé dormida leyendo, pero sí es una historia muy bonita. La verdad es que yo me acuerdo que en la secundaria leí alguna vez La casa de Bernarda de Alba, pero en este momento la verdad es que ya ni me acuerdo de qué se trataba. Y ahorita viendo toda la Ujú. historia de Federico, no sé, también se me hace un ser que estaba como lleno de magia, que era pues todo un artista, porque sí llamaba a las masas y creaba conciencia. Yo creo que básicamente esa fue la razón por la cual lo eliminaron y espero terminarlo pronto para disfrutarlo y estoy disfrutando mucho de la plática y de todos sus comentarios. Muchísimas gracias a todas y a todos. A ti, Rosario, gracias por conectarte y tenernos paciencia y escucharnos. Espero que lo termines muy pronto y te sorprenda el final tanto como a mí. Oye, Rosario, ¿y no tienes el audiolibro? Porque a mí me ayudó así unos días que yo quería seguir sabiendo, pero a veces se me secan mucho los ojos y ya no puedo estar en la pantalla. Y me ayudó el audiolibro, ¿no lo tienes? No, bueno, es que de audiolibros nada más tengo una aplicación, pero no está en esa aplicación, Ujú. Este, entonces Ok. no. ¿Cómo lo...? Igual si usted... les iba a decir que igual si ustedes tienen la aplicación de Play Libros de Google, ahí abren el archivo, los libros EPUB y les da la posibilidad de, o sea, la misma aplicación se los lee en voz alta. Por ejemplo, lo pongo, pero es voz. Polopos, Granada. Verano de 1915. ¿Ahí sí le están oyendo? Enrique Monteverde era Sí, por aquel entonces el mayor conocedor de la Ujú. Granada meridional. Su 80 de músculo. Sí, ahí lo pueden estar oyendo. Yo también cuando estoy en la oficina, ahí para Ajá. avanzar, lo ponía con los audífonos y ya, ahí me acompañaba la historia. Obviamente no es lo mismo escucharlo como si fuera una voz humana real, porque es voz generada por computadora, pero sí ayuda bastante. Y yo tengo una aplicación que se llama Pocket Libros. Pocket de bolsa, bolsillo, Pocket, no, Pocket Book, Ajá. Pocket Book.
Ajá. Son puros libritos, así la imagen viene en puros libritos, pocketbook. Y ahí lo subí bien fácil, vas a ver, del WhatsApp, ahí le puse compartir y busqué en mi mismo teléfono las aplicaciones y en vez de enviarlo a mi correo, por ejemplo, que a veces lo hago desde el mismo teléfono, lo mandé a la aplicación que ya la había yo bajado, el Pocketbook. Inmediatamente estuvo y ya lo Ajá. pude escuchar. Y sí me ayudaba así como a no perder el hilo, como a ratos que ya me recostaba y ya no quería estar con la lámpara o eso. Y ya otro rato leía y otro día escuchaba. Y porque sí se hace largo, ¿no? Yo no sé en físico cuántas páginas son, pero son muchas. A ver, creo que unas 200 Ay, aproximadamente. no, yo sentí que era como más. ¿Cuál es la de cuál libro hablas? Pues de que estamos comentando, de Yo no maté a Federico. El de Yo no Trescientos maté a noventa y Federico. siete. ¿Cuántas? 397. ¿Verdad? A ver, ¿qué dice la ficha? Son muchas. Ujú. Sí, Ay, sí. Sí, sí, Igual porque y 300. sí. pensé que Ujú. no estaba emocionada, pero decía, no termina, no termina, como que es mucho para Y la, echarme. ven- ajá, y la ventaja de los audiolibros es que estás haciendo otras cosas y estás escuchando y ya Ujú. puedes avanzar. Sí, se te pierde un poquito, porque a mí se me pierde un poquito, lo pongo Yo. en la cocina y de Sí, aquí sí. a la estufa, Ujú. pues ya no. Y a veces se me perdía un Ah, rato sí, por son más de algo 300. y te puedes regresar. Ay, como que no entendí qué fue. Se me hizo muy cómodo, porque sí, echarte 400 páginas Mm. más todo lo demás que hacemos en la vida. En el Estaba tráfico bien. es donde Ujú. regularmente yo escucho audiolibros cuando voy manejando, pero sí voy a Ujú. buscar esa aplicación para que en el Ajá. trayecto Ujú. de casa al trabajo pueda irlo escuchando. Muchísimas gracias, Pues Yolanda. yo lo usé con Pocketbook. ¿Y tú, Genaro, cuál es la que dices? Google Play Libros. Es la Ujú. aplicación de la biblioteca de Google. Ahí Ujú. cuando abres el libro, en los tres puntitos, en la parte superior derecha, viene la opción de leer en voz alta. Ah, muy bien. Oye, Genaro, Ujú. tengo que aprender a no estresarme porque desde ayer y hoy, ay, estaba yo bien estresada y llegué yo bien cansada y total no lo pude terminar y después dije, bueno, ¿y por qué me estreso? Ujú. Total, si no lo Sí, te termino, entiendo, pues lo termino Lupita. después. Porque te va a regañar Genaro. No, No, ¿cómo creen? Te no, va, porque, te va a jalar porque las orejas, Genaro. sí, Tache. me va a, ¿cómo se llama? Castigar. No, pero sí, no debo de estresarme porque pues es un Ujú. pasatiempo, es Claro. algo que es para que yo me sienta Ajá, bien, tu no para terapia. estresarme. Y si no terminas, Así pues ya te es. lees la reseña y ya terminaste. Y Yo al que sí, sigue. No, exactamente. no pasa Sí. nada. Otro Me día. mandas un mensaje y si quieres te lo cuento. Te lo mando por un audio en WhatsApp. Pues sí. No, pero pues no debo estresarme. Yo misma me estoy, haciendo coco wash, no te estreses. Sí. Sí. Oigan, sobre el título del libro, ya ven que es esta frase matadora. Yo no maté a Federico, válgame la redundancia. Yo pensé que, bueno, mi interpretación inicial sobre esa frase es que a lo mejor Germán conoce la ubicación de donde se está escondiendo Federico, pero los sublevados arrestan a sus padres o su familia se encuentra en peligro, entonces él la única forma que encuentra de salvarlos es revelando la ubicación de Lorca. Y yo creo que él también, la novela iba a tratar sobre esa culpa, de sentirse culpable de la muerte de Federico. Que bueno, ya más adelante, bueno, un pequeño spoiler, el que dice esa frase es José de Nestares, porque él era el jefe militar de Granada en ese agosto de 1936. Entonces es una forma como de lavarse las manos que, bueno, quizás él
De él no llegó la orden de fusilarlo, pero hizo poco o nada pues para evitarlo. Es como una forma Fíjate, de Genaro, que yo encontrar pensé, consuelo. ajá, Ese personaje es real, ¿no? En Nestares. Sí, el coronel Nestares, es ¿sí? real. Ese sí existió. Yo pensé, Sí. Genaro, que yo no maté a Federico, que en algún momento a Germán lo iban a acusar de haber matado a Federico García Lorca. También. Claro, claro. Ujú, sí. Hay un dato muy curioso, si me permiten. Este Sí, señor, adelante. ¿cómo se llama el escritor? ¿Carlos Mayoral o cómo se llama? Sí, Carlos Mayoral. Carlos Mayoral. Bueno, él en una entrevista comenta, porque fíjate, de haber tenido la oportunidad, yo le quería preguntar algunas cosas, ¿verdad? Pero entonces vi una entrevista y él dice, ¿por qué escribió este libro? No sé si tú la hayas escuchado, Genaro, a lo mejor ya conoces los No. datos. Él recibió una llamada de un amigo de él, creo que era un editor de libros, un amigo de él y le dice, oye, tienes que escribir un libro. Ah, sí, le dice, ¿por qué? ¿De qué? Es que mi mujer dice, su esposa, dice, mi mujer dice que su abuelo mató a Federico. ¿A qué Federico? ¿A quién mató? Sí, mi esposa dice que su abuelo mató a Federico. Ujú. Entonces quiero que vengas, quiero que hables con ella para que escribas tú esto. Y entonces así fue como él tuvo la idea de escribir. Bueno, dice, de hecho no fue su idea, fue de esta persona que contactó con él. Ya no supe más Ujú. cómo estuvo, tenía yo ganas de platicar con él, pero bueno, ya investigaremos. Entonces él va, se Sí. entrevista con la señora y sí, su abuelo fue el coronel Nestares. No sé si Ah. precisamente por el diario ese que tú comentas, ¿no? Que a lo mejor ahí dejó todo escrito y lo tenían por ahí guardadito hasta que se animaron a decir, Ujú. pues vamos a sacarlo a la luz. Y tienes mucha razón, estoy de acuerdo contigo, cuando comentas que eso de yo no maté a Federico, pues yo creo que muchos se pueden lavar las manos en este asunto. Uno que identificó el lugar donde estaba, que lo hayan delatado, porque todos tenían un motivo muy personal para salvar su propio pellejo, ¿no? Es que quiero salvar a mis papás, quiero salvar esto, yo estoy obedeciendo órdenes, es que yo era mi trabajo, es que yo iba en pro de la revolución, lo que fuera. Entonces yo creo que yo no maté a Federico es aplicable a todos los que quieran lavar su culpa. Entonces eso se Ujú. me hace interesante. Oye, me perdí tantito, Aide. ¿Tú platicaste con quién? No, escuché una entrevista que le hicieron a Carlos Mayoral. Ah, le hicieron una entrevista. Ah, ya. Ah, y Ujú. él dijo que había recibido esa llamada de un editor amigo de él, que le Ujú. dijo, ven, tienes que escribir un libro sobre Federico. Dijo, pues, ¿qué Federico? El que mataron. Dice, ¿quién? ¿Cómo? Sí, dice, mi esposa dice que su abuelo mató a Federico, el coronel Nares. Entonces él va Ujú. y ya ahí empieza la investigación y después y posteriormente la novela. Oigan, Algo el así. capitán, es el mismo que están hablando de coronel Nestares, Sí, o Sí. Nestares, sí, como se sí, dice. sí, es que lo ascendieron a coronel, pero por lo que dice Carlos al final del libro, él nunca Ajá. quiso utilizar ese título militar, entonces se quedó con capitán, Ah, el ok. capitán Estares. Y Gracias. aquí en esta introducción dice algo más, pero no lo voy a encontrar ahorita porque habla de otro militar, aparte de Nestares, y como que recuerdo Ujú. que De realmente Tres Castros,
¿Cómo? ¿De Tres Castros? No. ¿Era Sí, Valdés? él fue un... ¿Valdés? Ah, sí. Sí, sí, Valdés, sí, otro creo. Valdés. Ajá, creo que Pero aquí lo... Valdés el que presiona a Néstor es para que confiese si él había salvado a Germán, ¿no? Creo que sí es el mismo. Ajá. Sí, ajá. Sí, no, yo del que hablo es de José Luis Tres Castro, que fue parte del pelotón de fusilamiento, que él, después de haber asesinado a Federico, admitía muy orgulloso de que le dio un disparo en el culo por maricón, ya muerto. Ay, qué horror. Es que andar ahí Sí. en una guerra, ¿no? Pues ya ven cómo que supimos de tanta gente, cómo quedaron de esta guerra acá, ¿cómo se llama? En Oriente, los americanos de Vietnam, De Vietnam. Ah, ¿no? Vietnam, Pues cómo sí. quedan enloquecidos. De hecho, fíjense que ahora que me acuerdo, yo tenía un vecino cuando era muy chica en Veracruz. Era el esposo Ujú, de una vecina. Y él era español y había ujú. vivido en la guerra. Sí, pues esto fue hace muchísimos años. El señor ya era grande y pues toda la chamacada andaba en la calle gritando y eh, tirando pelotas y haciendo mil cosas, ¿no? Y y a veces tronaban algún cohete, por ejemplo. Ajá. Y decía la señora que trabajaba ahí en esa casa que se ponía tembloroso y se tiraba al piso y bueno, se ponía súper mal. Y luego Sí. era un tipo así odioso y salía a regañarnos a todo el mundo, así unos gritos horribles, porque lo alarmaba todo, o sea, lo ponía de malas todo, oír a los niños gritando, corriendo, y como jugábamos todos en la calle, y pues había ahí por su banqueta, y a veces pues se nos iba la pelota, era una bardita pequeña, nadie se brincaba, porque no, nadie se brincaba, pero hagan de cuenta que a lo mejor la pelota rebotaba por ahí en su ventana, lo que fuera, y el tipo se ponía como enloquecido y nos decían eso, que él había estado allá en no sé qué guerra, ya no sé exactamente qué era, este, pero pues la gente está mal, ¿no? O sea, Sí. cuando viven ya así de matar a tantos y que se han visto a punto de morir y mataron a su amigo y al otro, ya están alterados totalmente, ¿no? Terrible. Ujú. El estrés Hay postraumático. unos que no han ido a la guerra, pero están totalmente Sí, locos disparando como el copetón de allá arriba. ¿Qué vamos a hacer con ese, Dios mío? sí, ¿Cuál sí. copetón? Ya estoy Es lo como tú que con las dudas. eso le iba a preguntar a Yola. Pues el copetón del norte, del país del norte. Ya el Ujú. De güerepa Donald Trump. horroroso. Sí. No ha ido a Claro, ninguna guerra, pero pareciera que han dado en todas las guerras del mundo y que no ha enloquecido. sí, por Ujú, supuesto. Está bien loco, está loco. Pero lo peligroso, pues, que es un loco con mucho poder, con todo el poder. ujú, Sí, es cierto. ujú. A ver si lo pueden parar los del Parlamento ahí. Porque pues por más que él tenga mucho poder, tienen que firmar también otros lo que se le ocurra y los va a embarrar también, entonces a ver si de veras quieren todos seguirle la corriente.
Pues mira, ya empezó con tontería y media, que parece que fueran tonterías, pero no lo son. Cuando iba en el vuelo rumbo a Florida, me parece, firmó por decreto, fíjate nomás el grado, firmó por decreto que ya el Golfo de México era Golfo de América. Ah, sí, sí, Pero ya, ves, Pero un para decreto ellas nada más. para ellos, para Google de Estados Unidos y para otra aplicación, no me acuerdo, ya va a ser Golfo de América, no de México. ya se lo Entonces, van a aprender así los niños en la escuela. Pues los de pues, allá sí. pues está como enfermo, pues sí. Pues es lo que yo les decía, cómo un solo hombre puede dominar y dirigir a millones y millones y hacer su santa voluntad, ¿verdad? Pues sí los hay, y los ha habido toda la vida, toda esa bola de dictadores, de genios locos, porque tienen un grado de genialidad, ese grado de manipulación, Y tienen de un grado de locura. genialidad, sí, por supuesto, todos los locos tienen su genialidad, y toda la Ujú. vida ha habido en cualquier lugar del mundo, aquí, allá, en todas las épocas, y a ver, ahí están. Hay unos videos de un psicólogo español, dos psicólogos, el entrevistador y al que entrevista, que hablan del tema del psicópata, el psicópata integrado. Incluso mencionan a los psicópatas actuales. Y está muy interesante cómo los describen. Y sí, pues son muy inteligentes, y por eso logran sus seguidores, ¿no? Porque pues, ¿cuántos millones votaron, señor? Sí, es un grado de manipulación tan especial. Hoy en la mañana estaba hablando o escuchando hablar a una mujer y decía, ¿cuál es el problema del petróleo? Se le quita la salecita y el agua. No pasa No, nada. Yo no sé por qué se enojan. ay, qué Y uno tontería. dice, ¿para quién es ese mensaje? No es que ella sea tonta. No, les está hablando a los tontos que le creen todo. Exacto. En primer lugar, ¿por qué vendes algo adulterado? Pero ella dice, no, si hay procesos para quitárselo. Entonces dicen los que quieran creer, válgame, pues qué exagerado este güerito de allá arriba, este copetón, Por como eso, digo pero yo. es como manipulan a través de la mentira. Bueno, también tiene que ver que la gente no investiga, no lee, no pregunta. Por Sí, eso te digo, va dirigido está al nivel de sobreestimulada. personas. Mm. Claro, claro. Debe haber, debe haber mucha más información que sería bueno leerla. Ujú. Ujú, así es. Oigan, pues ya para ir terminando, les quiero recomendar un libro. Bueno, es una Ujú. obra de teatro, se llama La muerte se va a Granada de Fernando del Paso, que está inspirada en Federico García Lorca. De hecho, se publicó en 1998, en el centenario de su natalicio, y es una obra de teatro donde Fernando del Paso recrea los últimos días de vida de Federico, de cuando llega a Granada, su estancia ahí en la Huerta de San Vicente, cuando comienza la guerra civil, cómo se esconde, cuando está en prisión y ya finalmente cuando lo van a justiciar. Y algo que muy especial que tiene esta obra es que lo que hace Fernando del Paso es que emula el estilo, el lenguaje, toda la estructura, las figuras retóricas que usa Lorca en sus obras de teatro y en sus poemas, o sea, casi todos los versos y varios de las descripciones, anotaciones, pues están escritas así en formato poético. Está muy bonito. Si ya están familiarizados con su obra, la teatral o la poética, pues se van a llevar una sorpresa muy agradable. Y también ¿Cómo algo se llama, que dices, Genaro?
La muerte se va a Granada. Ya les mandé por ahí la reseña que hice en su momento, ahí al ok. grupo. Sí, está editada por el Fondo de Cultura Económica. Y algo que no he comentado, que creo que no se ha tocado, es que Federico tenía sueños premonitorios. Y aquí lo que también juega Fernando del Paso es que recrea unos sueños de Federico donde le dicen que, bueno, donde se intuye, se sabe que lo van a matar, se va a morir, solo que no sabe ni el cómo ni el cuándo. Pero sí es una obra bastante padre, que creo que no la han representado, o al menos no tengo noticia que se haya representado aquí en México o en España. Yo la conocí porque cuando ganó, bueno, vi la transmisión de cuando a Fernando del Paso le dieron el premio Cervantes y mencioné esa obra, que uno de sus sueños era que la llegaran a representar en España, pero creo que no se ha representado todavía. Oye, Pues sí, Genaro, suena ¿cómo muy le haces para interesante. leer tanto, ya dinos el truco. Sí, es que Mm. sus días son de 48 horas. Ujú. Sí, es que antes pues tenía mucho tiempo para leer, digo, pues fue el tiempo en el que ya salí de la universidad, todavía no estaba trabajando y bueno, pues me podía dedicar casi todo el día y toda la noche a leer. Ahorita pues ya estoy un poquito más, pues no limitado, pero sí condicionado. Ahorita en esta área en la que me tocó, pues estoy un poquito más relajado, más alivianado y pues sí puedo leer un poquito más de lo que leía cuando entré ahorita en la empresa en donde estoy Ujú, trabajando. ¿Y pues cómo sí. puedes Pero sí trabajar, los, Genaro, con el audiolibro y de estar concentrado en tu trabajo? Porque no es lo mismo que yo esté lavando trastes y estar con el audiolibro, ajá, porque lavar trastes O no hay barriendo yo. concentración. Ajá. Trabajo Pero ya sí. ves, mecánico. estás trabajando, ¿cómo le haces para tener doble atención? Pues ya es algo con lo que vas desarrollando poco a poco, porque yo sí me di cuenta de que yo disfrutaba más el audiolibro si estaba haciendo algo, o sea, no sé, haciendo algo con las manos, alguna manualidad, no sé, que anotando mis pendientes, algo así, pero como luego estoy trabajando en la computadora, que en Excel, que buscando información, que redactando algún correo, pues sí lo puedo tener, ya sea el audiolibro, la música sin problema. Ya cuando sí tengo que preparar, por ejemplo, alguna presentación, algún texto importante, pues ahí sí no lo uso porque digo, no, tengo que concentrarme porque si no me distraigo y bueno, ahí, ahí nada más me hago bolas, pero sí, principalmente cuando son tareas así ahí de una manera u otra estandarizadas, repetitivas, pues ahí se me hace más fácil. Ya cuando es algo que sí tiene que ser muy preciso, pues sí no le pongo pausa o me espero a terminar esto y ya me pongo el audiolibro. Genaro, lees muy rápido, o sea, tienes esa capacidad de leer rápido. Creo que ¿Seguro? sí, sí, Pues sí, claro. sí. Ujú. No todos Bueno, lo depende pueden. del libro, del lenguaje. Luego hay algunos que digo, ay, a ver qué, pues ya me voy despacito, ya. Hay otros que sí, enseguida, me capto, o sea, capto el estilo del autor, del lenguaje, y bueno, va como resbaladilla. Ah, pues sí. Sí, Tengo que pero sí hay aprender. algunos que digo, a ver, ¿qué es esto? Y digo, sí. Una maestra me dio un consejo, me dijo, no lean palabra por palabra, lean el renglón, o sea, así, de una pasada. Y así poco a poco pues van aumentando su velocidad de lectura, que realmente, no sé si han visto por ahí el estudio, la noticia que dicen que los humanos realmente no leemos, más bien escaneamos. Y una vez con que identifiquemos la primera y la última letra de la palabra, ya sabemos Sí. qué significa, o sea, no nos detenemos. A veces Ujú. hasta el párrafo completo ya lo captamos, ¿no? Sí, No así me los brincos. sí, la memoria fotográfica.
Sí, a veces Órale. se adivina uno qué van a decir con A el ver, perro. si alguien la tiene, que nos diga. No, yo no puedo brincarme nada. Tendría que regresarme 3 veces para entender. Ujú. Sí, hay lecturas como dices que sí, se tiene uno que regresar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, Sí, medias. sí, pero pues yo hace muchos años yo empezaba a leer y me daba sueño y me dormía, ahora no. Sí. Sí, leo a brinquitos. Me brinco, Ujú. me brinco, me brinco. Y ya de repente digo, a ver, aquí me regreso tantito. Pero sí, a puros brincos, si no, no podría leer. Estoy en muchas cosas. Ujú. No, Y pues sí, yo también. Sí. como que nada más voy captando lo más importante. Luego, por ejemplo, hay situaciones, hay líneas descriptivas, ¿no? Que dice, ay, el cielo, la nube, la florecita. Ah, bueno, gracias, ya más o menos vi que era un paisaje lindo. Ajá, o que era un paisaje Ajá. horroroso, ¿no? Que puso la cara de no sé qué, el gesto, levantó la oreja, la seca, escupió verde. No, ya me lo brinco, bueno, es un monstruo, desgraciado, ya horrible, ¿para qué estoy leyendo eso? Tantos objetivos, no los leo, me los brinco. Y cuando Sí, son obscenos, también me los brinco y ya me lo sé. Ujú. Estoy leyendo, ya me la sé. pues sí. Así es. Bueno, ¿Algún último comentario que tengan No, del libro ya no, muchas gracias. ya los Todo dejo. muy interesante. A mí, yo quiero Sí. hacer un comentario de algo que acabo de aprender y Ujú. tengo que ser, o me gustaría más bien ser muy observadora del tipo de escritura. A veces Ujú. no me fijo muy bien si es el narrador, si es un narrador omnipresente, si es el del monólogo, chalala. Y ahorita que Hazel comentó que este libro está escrito así como tipo obra de teatro, como una dramaturgia, fíjate que yo no había caído en cuenta, entonces me voy a fijar y es cierto que los capítulos son chicos, ¿no? Entonces son como pequeños actos de lo que va pasando. Se me hace muy padre esa Ujú. observación y me voy a fijar más. Me gustó aprender esto. Y en mi caso, por ejemplo, lo que tú dijiste ahí de que Germán Monteverde es un hilo conductor, yo no lo capto. O sea, ahí sí dije, ya chivas, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo captar en un libro? Si es o no es si es ficticio o no es ficticio el personaje, o si es nada más el hilo conductor, ahí todavía a mí me falta. Pues son dos cosas. Ujú. A veces el protagonista pues tiene muchos eventos, pero luego los personajes ficticios dices, no es el protagonista, pero tiene mucha vida, hizo de todo y participó en todo, entonces no todo puede ser real, pienso yo. Mm, Y a veces no identifica uno quién es real y quién es. O no sé si Genaro tenga algún tip para esto. Mm, Pues nada más fijarse en el tipo de lenguaje, si es en primera, segunda, tercera persona. Creo que ese es mi tip por el momento, pero sí voy a investigar un poquito más cómo identificar, porque luego juegan los escritores, porque luego el ujú, personaje que narra no es el protagonista. A lo mejor el protagonista es como le mencionó Lupita, que Germán, a lo mejor es Germán, que nada más es el hilo conductor el que los junta, pero tiene una participación muy, muy pequeña. O a lo mejor por la persona que nos enteramos, pues fue nada más un testigo presencial, o a lo mejor él es también el medio en el que vamos a conocer la historia, como en Cumbres Borrascosas, que el primer narrador es un inquilino, pero el que cuenta toda la historia es la sirvienta de la casa. mm, pues sí, hay que seguir aprendiendo. Sí, me lo llevo de tarea y lo busco y ya se los comparto.
Ujú. Bueno, pues muchas gracias por haberse conectado. Fue una Gracias plática a muy ti. bonita, muy amena, muy interesante. Y ahorita guardo la grabación y se las estoy compartiendo. Muchas Y la próxima gracias. semana ya comenzamos con la siguiente lectura, que va a Ok. ser Mansfield Park de Jane Austen. ¿Ya la ¿Que me habías mandaste el audiolibro? Sí, ahí les mandé el audiolibro y el libro, pero se los vuelvo a reenviar. Ah, por Y ya favor. con el calendario de reuniones. Creo que van a ser Ok. 2 porque sí es un poquito largo, entonces Ujú. para discutirlo mejor, yo creo que ahorita entre febrero y marzo lo podemos leer para dar tiempo. Ok. Ok. Gracias, Muchas Genaro. gracias. Genaro, ¿Quién nos da muchas esta- gracias. Buenas el noches a audiolibro? todos. Que Bye. descansen. Bye. Descansen, bye. Bye. Nos Bye, vemos, hasta luego. descansen, pásela bonito. Igual, Igualmente. Genaro, Bye. buenas noches. Buenas noches. Ujú.